Este, bueno, ustedes ven el cursor, ¿no? Sí, Sí, se ve. por si quiero señalar algo o no. Se ve. Ok. Bueno, entonces, entonces lo que voy a empezar es tocando el concepto de función, ¿sí? Una función de un conjunto A en un conjunto B es una regla que a cada elemento del primer conjunto le asigna un elemento del segundo conjunto. Acá hay dos palabras que, como pueden ver, digamos, están puestas ahí en círculos, que son como las más importantes de la definición de función. Porque la palabra cada quiere decir que cuando vos haces esta regla de asignación de A en B, no podés excluir a nadie, ¿sí? Cada uno de los elementos tiene que tener una asignación en el otro conjunto. No puedo, por ejemplo, estos tres puntitos que serían elementos del conjunto A, lo que yo hice es graficar así con flechas a dónde van a parar al otro conjunto, o sea, cuál es la asignación que le corresponde a cada uno. Lo que no puede pasar en una función es que vos dejes suelto un elemento en A y que no le asignes a nadie en B, ¿ok? Eh, Al primer conjunto, a este conjunto A del cual salen las flechas, se le llama dominio. Al otro conjunto, al B, se le llama codominio. Dentro del codominio hay un conjunto de puntos o de elementos distinguidos, ¿sí? Ese conjunto de puntos son aquellos puntos a los que le llega alguna flecha, alguna asignación desde el primer conjunto. Este conjunto es el que yo acá, digamos, lo dejé resaltado, ¿no? El conjunto de estos tres puntitos. Mientras que quedan dos puntos que están afuera, que no tienen ninguna asignación. Entonces, hay que distinguir entre el conjunto A y el conjunto E. Cuando yo hago asignaciones, las asignaciones van del conjunto A al conjunto B. El conjunto A, de todos los puntos del conjunto A tienen que salir flechas, ¿sí? No puedo dejar a nadie sin asignar. Mientras que en el conjunto B, que es el conjunto de llegada, el codominio, puede haber puntitos libres a los cuales no le lleguen flechas. Pero a aquellos a los que sí le llegan flechas se les llama la imagen de la función. Bueno, a las funciones se les suele poner nombres, f, g, h, ¿sí? Bueno, un primer ejemplo de función que tengo acá abajo es, por ejemplo, tomar dos conjuntos, ¿sí? El conjunto A serían las personas y el conjunto B serían las alturas o los números, ¿sí? El conjunto de números, porque al fin y al cabo es como se miden las alturas con números. Entonces la función sería, dada una persona, decir cuánto mide esa persona. Entonces, eh, ¿por qué esto es una función? Bueno, porque es una regla que a cada persona le asigna una altura. Eso es exactamente la definición que está acá arriba. A cada elemento del primer conjunto le asignas uno del segundo conjunto. O sea, una cosa, una regla de asignación que cumple eso, es una función. Entonces, ¿qué cosa no sería una función? Bueno, un ejemplo de algo que no es una función sería esto que está acá arriba. Tengo el conjunto de las personas, como el primer conjunto, como el dominio, y el codominio también, ¿no? Serían el conjunto de las personas. Y la función va a ser, dada una persona, yo le voy a asignar a su esposo o a su esposa. Bueno, esta regla de asignación, está todo bien con esa regla, pero no es función. ¿Por qué no es función? Porque hay personas acá, hay puntitos, que no están casados, que no están casadas, entonces no van a tener una correspondiente asignación, ¿ok? Entonces no es verdad que a cada persona le asigne a otra persona. Entonces estoy violando esta palabra que dice a cada, no la estoy cumpliendo, porque estoy haciendo una asignación solo a algunos. Entonces eso no es una función.
Eh, entonces, este es el primer ejemplo de algo que no es función. Otra cosa que no es función es este ejemplo que tenemos acá abajo, ya pensando exclusivamente en números. Tanto el dominio como el codominio de esta asignación son los números, ¿sí? Entonces, acá tomo, a la izquierda en el dominio tomo los números positivos y a la derecha tomo los números, nada más, positivos o negativos, no importa. Entonces, la asignación va a ser así. Si vos me das un número X, acá a la izquierda en este conjunto, la asignación va a ser, le voy a asignar aquellos números que cuando los elevo al cuadrado me dan X. Entonces, por ejemplo, el 9, ¿qué le voy a asignar? Bueno, le voy a asignar dos números que van a ser aquellos que en el cuadrado me dan 9. ¿Quién te da 9 cuando lo elevas al cuadrado? Bueno, el 3 y el menos 3 también, porque por la regla de los signos, menos por menos sí es más, y te queda 9. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, lo Más o que menos. yo quería marcar, Sí, profe, más o menos. más o menos, Sí, yo no entendí bien el ejemplo de donde bueno, daba igual esto, la relación entre las personas, esposo a persona, la que dice que no es función. No entendí bien ese ejemplo. bueno, no, lo que digo es que no es función porque vos en una función tenés que tener dos conjuntos, el que yo llamo A y el que llamo B, dominio y codominio. Y una función es una regla que relaciona estos dos conjuntos, ¿sí? A cada uno del primero le tira una flechita a alguien del segundo. Pero no puede pasar que en el primer conjunto dejes alguna persona, algún elemento, sin asignarle a nadie en el otro conjunto. Puede haber relaciones de ese tipo, pero no son las relaciones que nosotros vamos a llamar funciones. Nosotros Ah, llamamos funciones a aquellas relaciones entre conjuntos en los cuales estén vinculados todos los elementos del conjunto, ¿no? y entonces, bueno, sí, Si sucede eso, claro, o sea, es una relación, sí, claro. esas cosas existen, se sabe, o sea, hay gente Sí, que no sí, está sí, sí. casada, pero nada, no es función. Ok. Y este ejemplo de abajo, que no lo terminé de cerrar, el tema viene por este lado. Yo tomo un número, le asigno aquellos números que al cuadrado me dan este que yo estoy tomando. Si yo considero el número 9, las asignaciones que yo hago son el 3 y el menos 3. ¿Por qué? Porque, bueno, decido asignar números con esta regla que dice que a X le asigno los números que al cuadrado dan X. Claro. Bueno, son dos los números que al cuadrado dan 9, el 3 y el menos 3. Si Sí. agarro el 81, ¿quién me da 81 cuando lo elevo al cuadrado? Bueno, el 9 y el menos 9, o sea, tengo 2. Bueno, esto, ¿por qué no es una función? ¿Se dan cuenta por qué no es una función esto? Cuando yo empezaba les decía que en la definición de función acá arriba hay dos palabras claves, una es cada, no puedo dejar a nadie Porque son dos, sin su tiene que asignación. ser uno. Exactamente, Sí, exactamente. Cuando yo hago la asignación, a cada elemento de A le tengo que asignar solamente uno en B, no dos o tres. Entonces, esto de nuevo es una relación entre los dos conjuntos, pero no es función, no lo vamos a llamar función. Esto igual es una introducción así más conceptual, pero ahora vamos a ir con funciones con fórmulas, que son las que nos interesan en la materia, ¿sí? Así que bueno, vamos con eso. La primera idea va a ser analizar cómo podemos hacer para arreglar este último ejemplo. ¿Sí? Este último ejemplo que no es función por culpa de que estoy asignando dos números, Claro. ¿cómo lo podemos solucionar? Bueno, de esta forma. Voy a llamar raíz de x, en donde x es un número cualquiera, a el número no negativo que al cuadrado da x. Entonces con esto yo resuelvo el problema de que la asignación sea doble.
porque cuando yo pienso en un número concreto, como por ejemplo 9, acá adentro de la raíz, cuando yo pienso quién es raíz de 9, no solamente es un número que al cuadrado me da 9, que tengo dos candidatos, que son el 3 y el menos 3, sino que, como dice acá, es no negativo. Entonces, entre el 3 y el menos 3 voy a quedarme solamente con el 3, que es no negativo. Entonces, así, con esta definición, entrando ya en el detalle este de poner no negativo, ya la asignación que había en la hoja de atrás se torna una función, ¿sí? Entonces, bueno, raíz de 9 sería 3, raíz de 81 sería 9, siempre me estarían dando resultados no negativos, y me está dando un resultado, no dos. Pero fíjense que hay ciertas cuentas que uno no puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, raíz de menos 9, ¿sí? En raíz de menos 9, si yo le aplico esta definición que está acá arriba entre comillas, sería el número no negativo que elevado al cuadrado me da menos 9. Entonces, si vos te pones a pensar, nunca un número que no es negativo te va a dar menos 9 cuando le eleves al cuadrado, ¿sí? Porque números no negativos hay de dos tipos, tenés el 0 o tenés los positivos. El 0 no te va a dar menos 9 cuando le eleves al cuadrado. Mientras que los positivos tampoco, porque cuando vos elevas al cuadrado un número positivo, por la regla de los signos, te da positivo. O sea, no te va a dar menos 9. ¿Sí? Entonces, esta función raíz de x, no puedo meter cualquier cosa en la x. Puedo meter algunos números y otros no. Por ejemplo, puedo en el lugar de la x poner el número 9, pero no puedo poner el número menos 9. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende por qué no puedo hacer raíz de menos 9? Sí, sí. Bien. Entonces, conclusiones hasta acá. Esta fórmula, raíz de x, con esta definición que tenemos acá entre comillas, le llamo f, ¿sí? Como les había dicho antes, vamos a llamar f, g, h, ¿sí? Bueno, esta fórmula es una función. El dominio de la función van a ser, lo puedo pensar como aquellos valores que yo puedo poner en la x, valores numéricos concretos que puedo poner en el lugar de la x. No puedo poner números negativos porque se va a presentar el mismo problema que se presenta con el menos 9. Entonces, ¿qué números puedo poner? Bueno, del 0 en adelante. Entonces, eso es el dominio de la función. Aquellos valores que vos podés poner en la x y hacer la cuenta sin ninguna dificultad. Bueno, lo de la imagen por el momento lo vamos a dejar. En un rato voy a volver sobre la imagen. Eso sería sobre el dominio de la raíz de x. ¿Sí? Son los números no negativos. Bueno, nosotros básicamente, como les digo, el dominio lo vamos a pensar de esta forma que está acá, ¿sí? Los valores en los que puedo hacer la cuenta de f de x, ¿sí? Entonces, por el momento, aquellas funciones o aquellas cuentas o fórmulas que nos van a traer algunos problemas con el dominio van a ser la raíz, cada vez que aparezca la raíz y cada vez que aparezca una división, ¿sí? Fuera de eso, en esta materia no van a surgir más problemas de dominio, excepto por el logaritmo, pero el logaritmo no lo vamos a estudiar hasta dentro de algunas clases, así que por el momento solamente les voy a decir cómo tratar o cómo encontrar el dominio de una función con ejemplos de raíces y de divisiones. Cuando entremos con el tema logaritmo, veremos cómo se trata el dominio, ¿sí? Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de calcular el dominio de una función cuando tenés raíces? Bueno, vos vas a tener la raíz de una fórmula, o sea, adentro de la raíz va a haber una cuenta. Lo que vas a pedir es que esa cuenta, ese algo que hay dentro de la raíz, sea mayor o igual a 0, ¿sí? Porque de nuevo, si es menor a 0, tenemos el problema que tuvimos con el menos 9, ¿sí? No vamos a poder hacer la cuenta. Entonces le vamos a pedir a ese algo de dentro de la raíz que sea mayor o igual a 0.
Acá, como ven, esto no es una igualdad, sino una desigualdad en la ecuación. Así que ahí ya están, como siempre en matemática, o sea, nos estamos apoyando en los temas de la actividad 1. Así que vean los videos de la actividad 1 de desigualdades, ¿sí? Porque va a ser así, cada construcción que hagamos se va a referir a lo que vimos la semana pasada. Bueno, numerador y denominador, esto es una fracción. ¿Qué pasa cuando tenemos una fracción? No se puede dividir por cero. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿cuál va a ser el dominio de una función que sea una fracción? Vamos a tomar el denominador y vamos a pedir que sea distinto de cero. Es decir, no podemos tomar valores, no podemos sustituir valores en la cuenta que provoquen que la parte de abajo de la fracción nos dé cero, porque no podemos dividir por cero. Entonces hagamos tres ejemplos, ¿sí? Estos tres ejemplos que están acá. El primer ejemplo es una fracción, ¿sí? El ejercicio sería calcular, bueno, como dice acá, calcular el dominio. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular el dominio de la primera función, de la fracción? Me tengo que asegurar que la parte de abajo sea distinta de cero, como dice acá. Entonces lo que voy a hacer es simplemente igualarla a cero. Entonces tomo la parte de abajo, la igualo a cero, y despejo x, ¿sí? Pero yo justamente quiero que la parte de abajo no me dé cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo que el dominio de la función es r, o sea, todos los números, quitando el número 2. O sea, quito el número que hace que la parte de abajo me dé cero. R es el conjunto de todos los números. Este símbolo así de un menos tipo en diagonales es menos, justamente. Son todos los números menos el 2. Y esto lo podés escribir también con notación de intervalos, que es el material que está en la actividad 1, y se escribiría así con notación de intervalos. Desde el menos infinito hasta el 2, unión desde el 2 hasta infinito. Bueno, este es un caso bien fácil de cómo calcular el dominio de una función que es una función fraccionaria, ¿sí? ¿Se entiende cómo es el modelo? Tomo el denominador, lo igualo a cero, eso me da alguna solución que puede ser un número o dos números, y esos números son los que voy a quitar del dominio. Tengan en cuenta que esos son los números que hay que excluir del dominio, ¿sí? Porque muchas veces la respuesta del alumno es 2, cuando en realidad 2 es todo lo contrario a la respuesta, ¿ok? Así que tengan ese cuidado, porque vos decís, x me da 2, es el dominio. No. El dominio son justamente todos los números, excepto el 2, porque el 2 es el que anula la parte de abajo. Y yo no puedo dividir por 0. ¿Se me sigue acá? ¿Se entiende esto? Sí, profe, esa parte sí la entiendo. No sé los... Bueno, ok. Bueno, sigamos entonces. Tengo acá el ejemplo de una raíz, una función con raíz. Tomo la parte de adentro de la raíz, tomo esto que yo llamé algo, y le pongo mayor o igual a 0. ¿Sí? Y acá simplemente es el trabajo de despejar x. De nuevo, una vez más, los invito a ver el material de inecuaciones, ¿sí? Este despeje es súper fácil igual. Este 2 que está sumando lo paso restando, y esta ecuación final, en donde la x está despejada, se lee como x mayor o igual que menos 2. X mayor o igual a que menos 2 es el menos 1, el 0, el 42, ¿sí? ¿Qué conjunto numérico es ese? Bueno, del menos 2 hacia la derecha. Lo escribo con un corchete en el menos 2 porque tengo mayor o igual, ¿sí? Si tuviese un mayor estricto sería con paréntesis. Bueno, ahí nos queda el dominio del caso de una raíz. Y después en el caso que vos tengas una función así, como x cuadrado, en donde no aparece ni una raíz ni una división, no vas a tener, de nuevo, repito, ningún problema en el dominio. Podés poner acá donde esté la x el número que quieras. Y la cuenta la podés hacer sin ninguna dificultad. Recordá que el dominio de la función son los valores en los que podés hacer la cuenta f de x. Entonces, ¿en qué valores?
podés hacer esta cuenta x cuadrado en cualquiera. Podés poner cualquier número en la x y la cuenta sale. ¿Sí? Por ejemplo, menos 5 es menos 5 al cuadrado, menos por menos más, 5 por 5, 25. Y te quedas. Nada, no hay ninguna dificultad con ningún número. Mientras que acá sí. Yo acá en la x, si pongo un menos 3, no puedo hacer la cuenta. Fíjense que, por ejemplo, si yo voy a la página anterior, acá, yo no puedo poner acá en la x un menos 1, ¿verdad? Porque tengo el problema del menos 9. Sin embargo, en esta función que está acá, yo sí en la x puedo poner un menos 1. Porque si pongo un menos 1 en la x, primero antes de hacer la raíz tengo que sumarle 2. Entonces me daría 1. Y raíz de 1 sí que la puedo hacer, me da 1. Entonces, no es que si aparece una raíz, el dominio es x mayor o igual a 0, ¿sí? No sería así, porque digo, muchas veces he visto eso y no es como funciona. Si tenés una raíz, tenés que estudiar toda la fórmula que vos tenés adentro. No es que porque haya una raíz, el dominio es x mayor o igual a 0. Bueno, estos son los tres ejemplos. Fracción, raíz y una función que no es ni fracción ni raíz. Más adelante veremos el logaritmo. Bueno, les tengo que mencionar algo sobre la imagen de una función que les había dicho que lo dejábamos para después hace un rato. Cuando vos tenés una función, ¿qué es la imagen de una función? La imagen, como les decía acá, en la primera foto, es aquellos valores que son asignaciones de algunos elementos del primer conjunto. Digamos, dicho así, es como que es medio confuso, pero si lo pensamos con números, un número, por ejemplo, como el 2, va a estar en la imagen de una función h si es el resultado de evaluar la función en algún número. ¿Sí? Es decir, un número va a estar en la imagen de una función cuando exista alguien en el dominio de la función que cuando lo evalúo en h me dé 2. ¿Evaluar qué significa? Significa poner ese número en la x y hacer la cuenta. ¿Sí? Para saber si existe algún número que cuando hago la cuenta me da 2, lo que tengo que hacer es tomar la fórmula de la función, igualarla a 2, y ver si realmente soy capaz de encontrar un valor para x que haga que la cuenta me dé 2. Entonces, para responder a la pregunta de si un número está o no está en la imagen de la función, tenés que agarrar la fórmula de tu función e igualarla a ese número. Entonces, a partir de esta igualación es que empiezo a despejar x. Puede ser que esta ecuación, tenga solución o no la tenga. Si esta ecuación tiene solución, entonces el 2 va a estar en la imagen de h, mientras que si no la tiene, no. Bueno, el despeje es fácil, paso el numerador multiplicando, hago propiedad distributiva, asocio las x de un lado y los números del otro, ¿sí? Y bueno, me queda una solución. Como tuve una solución, eso quiere decir que el 2 sí está en la imagen de h. Es decir, el 2 es el número que se le asignó mediante la función a algún otro número, en este caso al 4. O sea, si yo tomo el número 4, esta función le asigna el número 2, ¿sí? Y la verificación está acá. Tomo el número 4, lo sustituyo acá en los valores de x, me queda esta cuenta, que bueno, es 4 medios, que es 2. Bueno, eso sería el significado, digamos, de imagen de una función. ¿Preguntas hasta acá o sigo? Bueno, yo no me digan nada, sigo, ¿sí? Pero si tienen una duda, pregunten. Bueno, vamos a empezar con ejemplos concretos de funciones, y más de lo que tenemos que ver hoy, que es función lineal y función cuadrática. Bueno, la función lineal es una función que se escribe como m por x más b.
en donde la m y la b van a ser números, ¿sí? Números concretos. Acá al lado hay un ejemplo de una función que es 3x más 2. La característica básica de la función lineal es que cuando vos la graficás, te da una línea recta. Pero bueno, para entender esta hoja, por ahí nos conviene mejor antes ver esta. ¿Qué significa graficar? ¿Sí? Graficar puntos en el plano. ¿Qué significa eso? Bueno, no sé si ustedes vieron el juego de batalla naval, lo conocen, pero la idea es que vos tenés dos ejes perpendiculares, los dos ejes por separado son rectas reales, es decir, están todos los números en esas rectas, se cortan acá a 90 grados, y la idea es que vas a ubicar un número en el plano de la hoja de papel mediante dos coordenadas, ¿sí? La primera coordenada va a corresponder al eje horizontal, que se le va a llamar X, y la segunda al eje vertical, que va para arriba, que se le va a llamar Y. Entonces, cuando nosotros decimos el punto 2, 3, el punto 2, 3 va a ser el punto que esté arriba del 2 en el eje X y a la derecha del 3 del eje Y, ¿sí? Este que está acá. Es muy importante notar la diferencia entre el punto 2, 3 y el punto 3, 2. Si ustedes conocen la batalla naval, ahí se resuelve muy fácil este problema porque a un eje se le ponen letras y a otro eje se le ponen números. Entonces yo te digo A4. O si yo te digo 4A o A4, es el mismo punto. Está el eje de las letras y el eje de los números, no importa si te digo primero la letra o te digo primero el número. Acá como los dos ejes tienen números, es muy importante cuál de los dos números te diga primero, ¿sí? El número que te digo primero es la cantidad de pasos que vos tenés que dar en el eje X, siempre. Fíjense que el 2, 3 hice dos pasos en el eje X y después fui para arriba, y el 3, 2, que es este, hice tres pasos en el eje X y después subí dos. Bueno, esta es la forma de ubicar puntos en el plano. Bueno, entonces, la idea va a ser que cuando trabajemos con funciones, presentemos a la función graficada en uno de estos planos, en el plano cartesiano. ¿Y cómo se hace? La idea sería que el eje horizontal va a representar al dominio de la función, mientras que el eje vertical va a representar al codominio. Es decir, vos me vas a dar un número en el eje horizontal, no sé, el 2, ¿y cómo voy a hacer para representar la función en el plano? Voy a ver a dónde va a parar el 2 cuando lo evalúo en la función, o sea, voy a hacer la cuenta f evaluada en 2 y ponerle que me da 3. Si me da 3, marco el puntito, marco un punto a 3 arriba del 2, a una altura de 3 unidades. Si la función evaluada en 2 me da -1, bajo una unidad por abajo del eje X y grafico un puntito, una unidad por debajo del eje X, siempre en la línea vertical que corresponde al 2. Entonces, para cada punto del eje horizontal, vos vas a ir a graficar un punto, ya sea arriba o abajo, dependiendo de cuál sea el resultado que te da la cuenta de meter ese número adentro de la función. ¿Está bien? Esa sería la forma de graficar una función en el plano. Ese procedimiento es lo que ustedes habrán visto en la secundaria como la tabla de valores, ¿sí? Vos tenés una función y lo que vas a hacer es probar con x distinto, ¿sí? Vas a poner distintos valores de x y, no sé, por ejemplo, -1, 0, 1, 2, 3, y vas a hacer la cuenta de cuánto te da f cuando le pones estos números en la x. Entonces, yo tomé este ejemplo de acá, esta función 3x más 2, que como les había dicho, es una función lineal, porque se apega a este modelo de mx más b, en donde m y b son números cualquiera. Entonces lo que hice fue agarrar estos numeritos y, bueno, hacer la cuenta.
¿Qué pasa? Que como la función lineal, yo sé que su gráfico es una línea recta, no les voy a pedir que hagan, no sé, 20 cuentas, ¿sí? 20 puntos. Por ejemplo, si vos tenés una función así, que es curva, o una función que vos desconocés cuál es su naturaleza, cómo va a ser el gráfico, para hacer un gráfico más o menos acertado, más o menos cercano a la realidad de la función, vas a tener que poner varios puntos en la tabla, ¿sí? Como dice acá, -1, 0, 1, 2, 3, y por ahí más. Y después más o menos unirlos, ¿sí? Eh, pero si vos estás trabajando con una función lineal, ya sabes que va a ser recta. Entonces, con que vos pongas solamente 2 puntos, después agarrás la regla, trazás la recta y listo, ¿sí? Ahí tenés el gráfico de la función completa. Entonces yo decidí hacer la cuenta solamente con el -1 y con el 2. La cuenta está acá abajo, fíjense que es poner en el lugar de la x esta fórmula, estos números, ¿no? En el primer renglón puse el -1, hice la cuenta, y después hice la cuenta con el número 2. Fíjense, cuando evalué el -1, que es este punto del eje x, me dio -1 también, me dio el mismo número. ¿Qué hice? Una unidad hacia abajo, lo que les decía anteriormente. Cuando elijo el 2, me dio 8. ¿Qué es lo que hago? 8 unidades hacia arriba, porque me dio 8 positivo, y marco un punto. Luego de marcar esos 2 puntos, tomé la regla, bueno, más o menos, ¿no? Y tracé una recta. Ese es el gráfico de la función. Acá, con el gráfico de la función, yo puedo responder a la pregunta de cuánto da la función en otros valores, ¿sí? Si yo quiero saber cuánto vale f cuando lo evalúo en 3, simplemente tengo que pararme en el 3, ir hacia arriba, contar cuántas unidades subo hasta chocarme con la función, ¿sí? Esa sería una forma de saber cuánto vale f de 3. Si ustedes hacen esto en una hoja cuadriculada, de forma prolija, con una regla, no como lo estoy haciendo yo, que no tengo regla, no tengo hoja cuadriculada. Si lo hacen de forma prolija, el 3 va a ascender exactamente hasta donde le corresponda. ¿Y hasta dónde le va a corresponder ascender? Bueno, le va a corresponder hasta el número que va a ser exactamente poner el 3 acá en la X. 3 por 3, 9 más 2, 11. Va a subir hasta el 11. ¿Sí? Pero bueno, para eso hay que ser prolijos con el dibujo. Bueno, función lineal, a ver qué me falta decir. Esta letra M que ven acá se llama la pendiente, y esta que está acá se llama la ordenada al origen. Las dos tienen sus implicancias en el gráfico de la función. La ordenada al origen es el punto de contacto con el eje Y, con el eje vertical, siempre. Fíjense que el punto de contacto con el eje vertical, ¿qué sería? Sería que nosotros nos paremos acá en el 0 del eje X y nos preguntemos cuánto vale la función cuando la evalúo en 0 para saber si tengo que subir o si tengo que bajar para graficar el punto. Así como hicimos con el -1 o como hicimos con el 2. ¿Qué pasa cuando me paro en el 0 y me pregunto cuál es el punto que me corresponde graficar? Bueno, tengo que poner el 0 en el lugar de la X, voy a esta cuenta, pongo el 0 en el lugar de la X, y lo que sucede siempre que ponemos el 0 en el lugar de la X es que este término desaparece porque me queda 3 por 0. No importa cuánto valga m, si m por 0 va a ser 0 siempre. Entonces, absolutamente siempre en las funciones lineales, el corte con este eje Y se va a dar en este numerito B, que se llama ordenada al origen, y que en el ejemplo este es 2. Y el corte se da en 2. Fíjense que yo no había hecho la cuenta de cuánto vale f evaluada en 0. Yo había hecho solamente en -1 y en 2. Y aún aunque yo no quiera, e intente evitarlo, una vez que vos trazás la recta, va a cortar el eje Y en el 2, indefectiblemente, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a la ordenada al origen. Ese es el significado gráfico de la ordenada al origen. ¿Cuál es el significado gráfico de la pendiente? Bueno, la pendiente puede ser positiva o negativa. Si la pendiente es positiva, la recta va a tener una inclinación como la que vemos acá, ¿sí? Que es pendiente positiva, que es el número 3. Si la pendiente es negativa,
Pensar una persona que vaya caminando por arriba de la función, ¿sí? De izquierda a derecha. ¿Qué hace la persona? Va creciendo, va aumentando la altura, se va para arriba, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando m es positivo. Cuando m, la pendiente, es negativa, la recta nos va a quedar inclinada así, hacia abajo, ¿sí? A ver si acá está mejor explicado eso. Bueno, alguna cosa que no les mencioné es que el dominio de las funciones lineales son todos los reales, pero es lo que mencionaba antes, ¿sí? Una función lineal no tiene raíces y no tiene divisiones, entonces no hay problemas en cuanto al dominio. Y cuando digo no hay problemas me refiero a que el dominio es todos los números. Podés poner en la X cualquier número, entonces el dominio es R, los números reales. Lo mismo va a pasar con la imagen, son todos los números reales. Bueno, entonces, a ver, profundizando un poco más en esto de la pendiente. La pendiente de una función lineal va a venir dada en la mayoría de los casos como una fracción. Y si no viene dado por una fracción, como por ejemplo acá atrás, que no venía dada por una fracción, era el número 3, lo vamos a pensar como una fracción, ¿sí? ¿Cómo hacemos para pensarlo como una fracción? Vengo acá. El 3 le pongo un 1 abajo y ya está. Eso es pensarlo como una fracción, es 3 sobre 1. ¿Qué ganamos pensando a la pendiente como una fracción? Ganamos lo siguiente. Si vos pensás a la pendiente como una fracción, entonces el número de abajo y el número de arriba lo que van a hacer es tomar el rol de indicadores. Van a ser como un Google Map que te va a decir, si vos estás en la ordenada al origen o en cualquier punto que te encuentres del gráfico de la función, si vos caminás para la derecha el número que dice abajo y para arriba el número que dice arriba, vas a llegar a otro punto de la función. Eso es lo que te dice la pendiente. En la pendiente está codificado. Si vos te parás en un punto de la recta y salís de forma horizontal y querés volver de forma vertical, está codificado en la pendiente cuántos pasos tenés que dar, hacia la derecha y hacia arriba o hacia abajo. Si la pendiente es positiva, cuando des los pasos verticales vas a ir hacia arriba. Y si la pendiente es negativa, cuando des los pasos verticales vas a ir hacia abajo. Mientras que el número de abajo siempre te va a decir que te muevas hacia la derecha, nunca a la izquierda. Para que se entienda acá hay un ejemplo. Ponele que tenemos una función que es 3 medios de x menos 2. ¿Sí? La ordenada del origen es menos 2, se ve a ojo, y ese menos 2 nos dice que cortamos al eje y en el menos 2, acá. ¿Está bien? Esto es ordenada al origen. Es el número que no está junto con la x y te indica el corte con el eje y. Por eso marqué este punto. Entonces, ¿de dónde saco otro punto más para hacer el gráfico? Con 2 puntos me basta. Entonces, ¿de dónde saco otro? Una forma sería, como hice antes, hacer la cuenta. Hacer f en algún número y graficar. ¿Sí? Pero si lo quiero hacer distinto, puedo usar esta pendiente que está acá recuadrada, 3 medios, ¿y cómo hago? Me paro en la ordenada del origen, el número de abajo, este 2, lo utilizo para caminar hacia la derecha. Doy 2 pasos hacia la derecha. Y el 3 lo utilizo para caminar hacia arriba. Doy 3 pasos hacia arriba. Y quedo, fíjense que yo estaba en un pozo, estaba como a una altura de menos 2. Si yo tengo que dar 3 pasos para arriba, voy a ir al menos 1, después al 0 y después al 1. Este punto tengo garantizado que está en el gráfico de la función. Así es como funciona la pendiente. Bueno, una vez que tengo la ordenada al origen y este punto nuevo, que sale de seguir las instrucciones de la pendiente, los uno a los puntos con una recta. ¿Ok? Esa sería la utilización de la pendiente para graficar, sin hacer tantas cuentas. Fíjense que este gráfico no hice ninguna cuenta para hacerlo. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí.
Sí, profe. Yo en realidad los ejercicios estos los estaba haciendo de Ok, esta manera, o sea, no con la tabla de valores ni nada, porque es más fácil graficarlo así. perfecto, perfecto, está bien. También de las dos formas, o sea, puedes hacer tabla o ordenar al origen y seguir la pendiente. Está bien de las dos formas. Bueno, tenemos que hablar de raíces. Hablamos de ordenar al origen. Ordenar al origen es cuando el gráfico corta al eje Y. Raíz le vamos a decir a cuando el gráfico corta el eje X, el otro eje, el horizontal, y bueno, como ven acá en estas flechitas, sería un punto por acá, que está entre 1 y 2, ¿sí? Bueno, ¿cómo busco la raíz de una función lineal? La raíz de una función lineal es cuando el resultado de la función te da 0. Acuérdense que el resultado nos decía al fin y al cabo cuánto teníamos que subir por arriba del eje X o cuánto teníamos que bajar por abajo del eje X. Si yo no subo ni bajo, sino que me quedo en el eje X, entonces es porque el resultado de la función me dio 0. Entonces lo que voy a hacer para descubrir en dónde en el eje X tengo la raíz es agarrar mi función, tomo este ejemplo, agarrar mi función, igualarla a 0 y despejar X de ahí. Si despejo X, bueno, nada, es el despeje común, paso el 2 sumando, paso el 2 multiplicando, el 3 dividiendo, me queda 4 tercios, que es 1,3 periódico. Y que coincide con lo que más o menos se ve en el gráfico, ¿sí? Pero obviamente a ojo, no lo sacás que es 1,3 periódico, porque a ojo no puedes distinguir entre 1,3 no periódico y 1,3 periódico. Entonces necesitas de saber cuál es el método analítico, el método con fórmulas para buscar la raíz, que es este. Tomas tu función y la igualas a 0. Esta forma de buscar las raíces te va a servir no solo para la función lineal, sino para otras funciones también. Bueno, acá está la cuenta de cuál es la raíz de la función del ejemplo pasado, pero bueno, no importa. Con haber encontrado una raíz ya es suficiente. Bueno, lo que doy acá es un ejemplo de un ejercicio de la práctica, ¿sí? A ver si puedo contar esto. Eh, bueno, el ejercicio dice así: hallar la función lineal que pasa por los puntos tanto y tanto, ¿sí? Este es un ejercicio sacado de la práctica y hay como dos formas de atacarlos: el método gráfico y el método analítico. No lo voy a hacer con el método gráfico, pero más o menos lo voy a contar por arriba. Eh, lo que sucede con el método gráfico es que tenés que tener un poco de suerte y mucha prolijidad para que salga bien. Y la idea es la siguiente: vos te dibujás el plano. El plano son las dos rectas perpendiculares. Tenés que en cada una de las rectas poner los números naturales, ¿no? Los números enteros, 1, 2, 3, 4, los negativos, lo mismo con el eje Y. ¿Para qué? Para poder marcar estos dos puntos, este par de puntos, en el plano. Los vas a tener que dibujar. Yo acá, bueno, los dibujé muy aproximadamente, y la idea es, si vos tenés todo prolijo, todo medido con regla y compás, trazás la recta. Y ahí tenés el gráfico de la función. Claro, el ejercicio no te pide el gráfico, el ejercicio te pide la fórmula de la función. ¿Sí? Cuando te dice hallar la función lineal, se están refiriendo a que vos des la cuenta de la función, mx más b. Si no, te diría grafique la función lineal. Y ahí sí que el gráfico sin duda sería el más fácil. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo que, a partir del gráfico, como ir para atrás y darme cuenta cuánto vale b y cuánto vale m, que son los números que aparecen en la fórmula. El b es fácil de identificar a partir del gráfico, porque es, de nuevo, el corte con el eje Y. Pero de nuevo, para que te salga exacto, vos tenés que tener un dibujo hecho con mucha precisión. Si cortás el eje Y en un valor como el número 3, el número 5, el número 8, te vas a dar cuenta. Lo que pasa es que vas a tener como un problema cuando cortes el eje Y en el 1,3, porque ¿qué pasa si la ordenada al origen era 1,3 periódico?
no vas a ver a ojo que es 1,3 periódico, ¿sí? Así que, bueno, tiene algunas dificultades este método. Entonces, la alternativa es el método analítico. El método analítico, digamos, la idea es la siguiente. Vos sabés que te están hablando de una función lineal. Como es una función lineal, sí o sí se escribe de esta forma. Y igual m por x más b. Es el modelo de función lineal. Acá ven que dice y. ¿Sí? Yo más atrás estuve escribiendo f de x casi siempre. Pero se usa esa notación, digamos, de forma indistinta. Van a ver que es una notación alternativa. A veces se usa f de x o a veces se usa y. Y da lo mismo realmente porque el eje vertical, que es el eje y, al final, cuando vos estás en el gráfico de la función, la altura, que es el eje y, viene dado por el resultado de la cuenta esta. Entonces estamos igualando la altura al resultado de esta cuenta. Bueno, nada, lo van a ver de las dos formas, el de y o f de x. ¿En qué consiste el método analítico? Tomo mi función lineal, que por el momento es totalmente desconocida, pero yo sé que sé que estos dos puntos están en el gráfico de la función lineal. Entonces, eso es un indicador de que cuando pongo el -2 en la x, el resultado de la cuenta es 2. Acuérdense lo que les decía hace un rato, el primero es x, el segundo y, el orden es muy importante. Entonces, hago el reemplazo en esta ecuación en ese orden, el -2 en la x y el 2 en la y. Y lo mismo con el otro punto por el que pasa el gráfico, el 4 en la x, el 5 en la y. Entonces me quedan dos ecuaciones numéricas. Y me quedan dos incógnitas, la m y la b. Entonces acá es el laburo de despejar de este sistema de ecuaciones las incógnitas. Y acá hay muchos métodos que habrán visto en la secundaria, que son sustitución, igualación, método de Gauss, resto, no sé. Una forma, bueno, esto lo pueden repasar, sí, está en muchos lugares, en cualquier manual de la secundaria, está en internet, pueden buscar. Una forma corta de hacerlo me parece que es restar las ecuaciones. Agarro las dos ecuaciones, lo único que hice desde acá hasta acá es reescribir este término que tiene m, los términos con m, ¿sí? M por -2 puse -2m y m por 4, 4m. O sea, invertí los factores del producto. Bueno, resto las ecuaciones, el lado izquierdo con el lado izquierdo, el derecho con el derecho, 2 menos 5 es -3, -2m menos 4m me da -6m, y b menos b se cancelan, da 0, no escribo nada, y despejo m de acá, ¿ok? Paso del -6 dividiendo, menos dividido a menos es más, recuerden la regla de los signos para la división, y una vez que tenemos el m despejado, lo podés poner en cualquiera de las ecuaciones estas. Ponés el m en la primera o en la segunda y despejás b. Yo puse el m en la segunda, me dio un medio y lo puse acá, el que está el 4. Entonces me queda esto, y de ahí despejo b. Bueno, entonces tengo la pendiente y tengo la ordenada al origen, vuelvo a la primera ecuación, al modelo de función lineal, y reemplazo los datos ahí. Me queda un medio de x más 3. Ese sería el método, ¿sí? Hay varios ejercicios así en la guía. Después hay variantes también. Tenés un ejercicio, por ejemplo, que te dice hallar la función lineal a partir de, no de dos puntos, sino de un solo punto y la pendiente. Entonces es similar, ¿sí? O sea, tienes que también después pensar cómo atacar ese tipo de problemas si es que todavía no lo hicieron. Bueno, este es como un ejemplo entonces para eso. Vamos a arrancar entonces con cuadrática. Denme un segundo que voy a buscar abajo.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta este momento? ¿Se entiende todo, no? No, no. Sí. Ok. Voy a pensar que el no es por si hay alguna pregunta y no por si se entiende, y voy a seguir. Bueno, entonces arrancamos con función cuadrática. Función cuadrática, de nuevo, tenemos como un modelo, un formato acá de qué queremos decir cuando hablamos de función cuadrática. Es una función de este estilo en donde A, B y C van a ser números concretos, como el ejemplo que figura acá. Y bueno, la X obviamente va a quedar como X, no todas las funciones tienen ese lugar en donde vos enchufás el número que querés. Fíjense que la función cuadrática no es otra cosa que como una función lineal, pero a la que le agregamos un sumando más. Si ustedes miran acá el ejemplo, toda esta parte final, que dice 5x más 3, es una función lineal. El 5 sería la pendiente, el 3 la ordenada al origen. Pero tiene el agregado de este sumando que va con x cuadrado, ¿sí? Entonces eso es una cuadrática. Es una función lineal con un sumando más que tiene x cuadrado. Y bueno, esta forma de presentar la función cuadrática es lo que se llama la forma polinómica, ¿sí? Pero van a ver que en la guía van a aparecer otras formas también de escribir la cuadrática a veces. Yo acá escribí como las tres más comunes, ¿sí? No son las únicas, pero son las tres más comunes. La polinómica, como les decía antes, la factorizada y la canónica. Pero bueno, para profundizar un poco en cada una de ellas, veamos este dibujo y tratemos de sacarle un poco de contenido a estos numeritos que aparecen acá en las distintas fórmulas, como hicimos con la pendiente y la ordenada al origen en el caso de la lineal. Las funciones cuadráticas van a tener un gráfico asociado que va a tener forma de parábola, ¿sí? Y va a apuntar como este de acá hacia abajo, voy a decir que este apunta hacia abajo, o hacia arriba. Hacia arriba sería así, como este que está acá, como una U. Eso va a depender del signo de la letra A. La letra A es el número que viene al lado de la x al cuadrado. En el ejemplo, es un -2, el que viene al lado de la x cuadrado, ¿sí? Entonces sería un dibujo así, con A negativo. Este dibujo que hice acá igual no es el del ejemplo, ¿sí? Ni siquiera puse números en los ejes, o sea, es como un ejemplo genérico, digamos, un ejemplo cualquiera, ¿no es? Bueno, entonces, pero lo primero que quiero marcar entonces es eso, que la letra A, que se llama coeficiente principal, va a determinar si tu parábola apunta hacia arriba o hacia abajo. Eso lo tienes que tener en cuenta. Bueno, la cuadrática va a tener varios elementos importantes, va a ser una cosa así. Un elemento importante es la ordenada al origen, es el corte con el eje y es el tipo del fondo, ¿sí? Es el número 3 de acá, al igual que en la función lineal, ¿sí? Entonces la ordenada al origen, al igual que en la función lineal, va a ser este número suelto que hay solo sin x. Así que el corte con el eje y va a ser algo inmediato que vas a tener si la cuadrática viene en forma polinómica. Después va a haber dos raíces, ¿sí? Que son los cortes con el eje x, igual que en la función lineal, o sea, siempre en cualquier función, no importa sea lineal, cuadrática, o sea de alguna función que todavía no estudiamos, cuando hace contacto con el eje x, a ese punto se le denomina raíz, ¿sí? Entonces van a estar esos dos puntos como puntos importantes, puntos de referencia, y va a haber un tercer punto que es el vértice, o un cuarto punto, mejor dicho. Dos raíces, una ordenada al origen, el vértice. El vértice va a ser el punto más alto de la cuadrática,
O, en el caso que la cuadrática apunte hacia arriba, será el punto más bajo, ¿sí? Será este punto de acá. Por el vértice va a pasar un eje que acá yo dibujé punteado, que se llama eje de simetría. El eje de simetría toma un papel como de espejo, ¿sí? El gráfico de la función es exactamente igual a la izquierda como a la derecha del eje de simetría. Con esto me refiero a que si yo tengo un punto eh, del gráfico de la función a la izquierda del eje de simetría, como por ejemplo la raíz, ese punto me asegura que del otro lado del eje de simetría va a haber un punto a la misma distancia del eje. Entonces, por ejemplo, una cosa que podría ser, un truco que podría usar a la hora de graficar la función, como para tener un punto más, para graficar mejor, con más precisión, es tomar la ordenada del origen, que es un punto gratis, que sale de la fórmula sin hacer ninguna cuenta. Y si tengo el eje de simetría, si yo sé cuál es el eje de simetría, medir qué distancia hay entre la ordenada del origen y el eje de simetría, y me da 2 centímetros, sé que 2 centímetros para el otro lado, a la misma altura, hay también un punto de la parábola, ¿sí? Porque el eje de simetría tiene ese papel de espejo. Entonces, puntos destacados del gráfico son las dos raíces, la ordenada al origen, el vértice y el reflejo de la ordenada al origen. Bueno, fíjense que este es un ejemplo que no le puse fórmula de cuadrática. Bueno, más adelante les voy a decir algo al respecto de las raíces, pero bueno, por ahora lo único que entendemos, digamos, es un poco este valor C, que es la ordenada al origen, ¿sí? Digo en relación al gráfico de la función. Bueno, a ver, en la forma factorizada de la función aparecen explícitamente acá las dos raíces de la función, ¿sí? Este número a que aparece en la forma polinómica es el mismo en las tres maneras de escribir la cuadrática. Acá, en la factorizada o en la canónica, siempre el a es el mismo. Es decir, si voy a la función del ejemplo, acá está escrita en forma polinómica, ¿sí? Si yo escribo esta misma función en forma factorizada, va a empezar también con un -2, que corresponde a la letra A. Fíjense cómo empieza la forma factorizada. A por paréntesis, paréntesis. Pero ese A es un -2, y en la canónica también, va a empezar con un -2. La forma factorizada de escribir la cuadrática está relacionada más que nada con las raíces, ¿sí? Fíjense que aparecen de manera explícita las raíces. Es decir, si yo supiera que las raíces de la cuadrática son 5 y 7, ¿cómo se escribe la factorizada? A por x menos 5 por x menos 7. Tengo que poner exactamente las raíces acá, los cortes con el eje X. Mientras que en la forma canónica está relacionada más con el vértice que con otro elemento. El vértice, si miramos el vértice, lo que va a suceder con el vértice en la mayoría de las veces es que no vas a tener, o sea, no te va a caer el vértice adentro de uno de los dos ejes, no. El vértice no va a estar en el eje X o en el eje Y, por lo general. Te puede caer de casualidad, pero por lo general no. Entonces el vértice va a tener asociadas dos coordenadas, que son la coordenada X y la coordenada Y. Son dos números, ¿sí? El número X del vértice es este que esté acá, y el Y del vértice será la altura que tiene ese vértice. Y esos dos números que te definen al vértice van a ser los que intervienen acá en la forma canónica de escribir a la función cuadrática. Estas tres formas son formas alternativas de escribir una misma función, ¿sí? Más adelante voy a volver sobre esto con el ejemplo concreto y vamos a escribir esta función de las tres formas. Así que si no se entendió mucho, ahora en un ratito volvemos a ese. Pero bueno,
Lo que les tengo que decir es que lo que va a ser importante es que ustedes tengan en mente cuáles son las fórmulas que, a partir de la polinómica o a partir de alguna de las tres formas de escribir la cuadrática, les permitan a ustedes conseguir los distintos elementos que hacen al gráfico de la función. Entonces, una buena pregunta es, ¿cómo a partir de la forma polinómica consigo las raíces? ¿Ustedes cómo harían para conseguir las raíces de esta función? Menos 2x cuadrado más 5x más 3. ¿Cómo harían ustedes para conseguir las raíces de esa función? Con lo que les enseñé hoy. Igualar a 0. Exactamente. Lo que hay que hacer, según yo les dije más temprano, es igualar a 0. Bueno, lo que se van a encontrar cuando igualen a 0 es que no es tan fácil despejar x de ahí. Por culpa del x cuadrado. Algo que en la función lineal era muy fácil, el x cuadrado lo empieza a complicar. Hay una forma de resolver eso, tampoco es que es imposible. Esa forma de resolverlo se llama completar cuadrados, ¿sí? Hay que aplicar un método que consiste en completar cuadrados. No voy a dar ese método, pero ese método condujo hace muchísimos años a una fórmula para encontrar las raíces. Lo que hizo un tipo, Mascara, fue resolver, fue igualar a 0, no este ejemplo, sino igualar a 0 acá con letras, igualó a 0 y te despejó x. Te despejó x sin decir qué número era A, qué número era B y qué número era C. Entonces el tipo llegó con este método de completar cuadrados a una fórmula que te dice quién es x, si es que vos sabés cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y esa fórmula es la que está acá. Y proviene, como me dijo Noelia, de igualar a 0. Así que esta fórmula que está acá es importantísima. Cuando estemos trabajando con cuadráticas, yo les recomiendo que no igualen a 0, sino que directamente usen esta fórmula, ¿sí? Para algo el tipo se tomó el laburo y aparte a nosotros nos sirve. Entonces, ¿cómo busco las raíces? Voy al ejemplo. Identifico quién es A, quién es B y quién es C. Tomo la fórmula para las raíces y sustituyo los valores. Acá dice menos B. B es 5, el menos lo dejo, es parte de la fórmula, y donde dice B pongo el 5. Y así en todos lados, ¿sí? B cuadrado me va a quedar 5 al cuadrado, que es 25, 4 por menos 2 por 3. Fíjense una cosa, acá tengo un signo menos. El A también es negativo. Menos por menos es más. Y el 3 es positivo, así que este menos 4AC al final me queda positivo. En fin, reemplazás los números cada uno en la letra que corresponda, ¿se entiende? Y bueno, después no es otra cosa que hacer la cuenta, entrar a la calculadora y hacer la cuenta. 5 más 24, después le haces la raíz. El único detalle es que acá en la fórmula, como pueden ver, hay dos signos. Entonces, ¿qué significa esos dos signos? Bueno, como ven en el gráfico, por lo general se presentan dos raíces, entonces hay que hacer dos cuentas, una cuenta con el signo menos y otra cuenta con el signo más. Fíjense, si eliminamos el más, nos queda menos 5 menos 7 dividido menos 4, que es esta primera cuenta, y si hago la cuenta con el más, es esta segunda cuenta, y bueno, ahí están las raíces, ¿sí? 3 y menos un medio. Estos serían los cortes con el eje X. Entonces ya tenemos, si quisiéramos graficar, tenemos tres puntos. La ordenada del origen, que es el corte con el eje Y, y los dos cortes con el eje X. Sería bueno buscar el vértice ahora, ¿sí? Yo les comentaba antes que este que es el eje de simetría, que es una línea imaginaria que uno puede dibujar punteada si quiere, es una recta vertical que pasa por el vértice, ¿sí? Y esta línea funciona como un espejo. Entonces la idea es que ese espejo está exactamente en el medio de las dos raíces, siempre. Una raíz es el reflejo de la otra a través de ese espejo y viceversa.
Eso va a suceder siempre. Y eso quiere decir que nosotros tendríamos, si nosotros sabemos cuánto valen las raíces, tendríamos una forma de encontrar dónde tendría que estar ubicada esta línea punteada. Simplemente tomando una cuenta que nos diga cuál es la mitad de camino entre las dos raíces, promediando las dos raíces. El promedio va a estar ubicado en mitad de camino, va a ser donde se ubique el eje de simetría. ¿Cómo saco el punto medio entre estos dos números? ¿Cómo saco el valor medio entre dos números? Como Uy, los dos Mateo. raíces divididos por dos. Claro, lo sumo, ¿sí? Lo divido. Entonces, la coordenada X, claro, la coordenada X del vértice va a ser la suma de las dos raíces dividido 2. Bueno, nada, eso nos da 5 cuartos, o sea que el vértice está arriba del 5 cuartos. Bueno, tenés que saber también para graficar el vértice, como les decía, el vértice tiene dos coordenadas. Una es la coordenada X, ok, y es 5 cuartos, es el punto medio entre las dos raíces. Acá está, las sumé y las dividí por 2. ¿Cómo saco la altura del vértice? Exactamente igual que saco la altura de cualquier punto de la función. ¿Sí? ¿Cómo saco la altura de la función en x igual a 2? Le pongo un 2 a la x y hago la cuenta. Bueno, si yo quiero sacar la altura del vértice, le pongo a la x lo que me dio la coordenada x del vértice, que es 5 cuartos, le pongo acá en la x y hago la cuenta. Entonces, el y del vértice, la coordenada y, es agarrar la función y evaluarla en 5 cuartos, que es el x del vértice. Bueno, esa cuenta es esta que está acá, nos da 6,1 aproximadamente. Entonces lo grafico acá, el vértice, como pueden ver, a una altura de aproximadamente 6,1. ¿Okay? Está la ordenada del origen en el 3, están las dos raíces que intenté graficarlas en el 3 y en el menos un medio. Y aparte de eso, reflejé este punto que está acá en el, que es el corte con el eje Y. Lo que hice fue decir, bueno, acá hay una línea punteada que no dibujé esta vez, que pasa por el 1,25, que es el X del vértice. ¿A qué distancia está esta ordenada al origen de esa línea punteada que no dibujé? A 1,25. Bueno, 1,25 para la derecha de esa línea va a haber un punto que es el reflejo de la ordenada al origen. Ese punto es este que está acá. Entonces así fue como obtuve 5 puntos para dibujar la parábola, por lo menos para esbozar cómo es la parábola. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la imagen de la función? Eh, Primero, antes de ir a la imagen, un detalle más. La fórmula para el x del vértice que les di acá antes, que es sumar las dos raíces y dividir por 2, hay una alternativa también, que es esta que está acá, menos b dividido 2a, en donde b y a son estos números que aparecen acá, ¿sí? Los coeficientes de la forma polinómica. En este caso, en nuestro caso, si ven el ejemplo, b era 5 y a menos 2, y los reemplazo acá, justamente coincide con el resultado que habíamos obtenido promediando las raíces. La ventaja que tiene esto es que no necesitas raíces para utilizar esta fórmula. Y bueno, esa ventaja realmente a veces puede ser útil porque puede pasar que tenés una cuadrática que no tiene raíces, ¿sí? Por ejemplo, este dibujo de esta cuadrática que está acá, fíjense que esta cuadrática no toca el eje X, ¿sí? Si tenés una cuadrática que no toca el eje X, quiere decir que no tiene raíces. ¿Y cómo haces para encontrar el vértice? Bueno, podés encontrarlo igual. Las raíces no las vas a encontrar y por lo tanto no vas a poder usar esta fórmula. Pero sí vas a poder usar esta fórmula.
porque en B y A tenés que tener igual. Así que bueno, el vértice va a existir siempre, independientemente de si las raíces existen o no. Bueno, el tema de la imagen de la cuadrática. ¿Cómo lo conseguimos? La imagen, de nuevo, vuelvo al tema de cómo es que se decide si un número concreto está en la imagen de una función o no. Había que plantear la ecuación f de x igual a el número en cuestión, por ejemplo 5. El 5 está en la imagen de la cuadrática. Bueno, vos tenías que plantear la función f de x igual a 5 y ver si encontrabas ese valor x que hacía que la cuenta te dé 5. Si nosotros miramos el gráfico, de mirar el gráfico nada más te tenés que dar cuenta que el 5 sí está en la imagen. ¿Por qué? Porque acordate que la función, la forma de graficar la función era que el resultado de la función aplicado a un número venía dado por la altura que vos marcabas el punto arriba de ese número. Es decir, ¿cuánto vale f de 2? Si yo quiero saber cuánto vale f evaluado en 2, con el gráfico, no con la fórmula, no haciendo cuentas, tengo que venir acá al 2, ¿sí? Y fijarme arriba hasta qué punto subo. Me parece que subo hasta 4 y pico, ¿sí? Casi hasta 5 de altura. Bueno, y eso quiere decir que f de 2 vale 4, algo. ¿Sí? Y probablemente si pongamos un 2 acá, si ponemos un 2 acá, nos dé eso, 4, algo. ¿Sí? Eh, entonces, mirando el gráfico nada más, te das cuenta que hay algún punto acá abajo de este punto que está marcado en negro, acá abajo hay algún número que efectivamente se le asigna la altura 5. No sé cuál es, pero que hay. Es el que está abajo de este punto negro que está a altura 5. Entonces, ante la pregunta de si el 5 está en la imagen de la función, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque se ve del gráfico que hay algún punto abajo de este punto que está en el gráfico de la función y que tiene altura 5. Por otra parte, si yo te pregunto si el número 7 está en el gráfico de la función, yo no encuentro ningún punto en el gráfico de la función que tenga una altura de 7 unidades. Entonces eso quiere decir que a nadie del eje X se le asignó, mediante la función, el número 7. ¿Por qué? Porque si hubiese sido así, si yo le hubiera asignado el 7 a alguno de los valores, habría un punto marcado con altura 7. Y si yo miro esta línea horizontal de altura 7, no toca el gráfico de la función. Entonces el 7 no forma parte de la imagen. ¿Se entiende esto? No, no lo entendí. Porque O no sea, esa aparece. es la forma de analizar la imagen en términos de... ¿Por qué qué? Vos ponés un ejemplo del 7, que no toca en el, digamos, en el eje X. Pero el 5 ahí, por lo que veo, no está Sí. tocando. O, No, es que... No, perdón. No. Lo que yo quiero decir es que, eh, a ver, cuando vos te haces la pregunta de si un número está en la imagen, por ejemplo el 5, tenés que pensar si el 5 es el resultado de hacer la cuenta de la función a algún otro número. Esta cuenta de acá te tenés que plantear. El tema es así, ¿cómo era que vos graficabas la función? La función era, me paro en el 2, hago la cuenta de f de 2 y si me da 5, subo hasta altura 5. Si me da 4, subo hasta altura 4 y marco un punto, ¿sí? Así era la forma de armar el gráfico. Entonces, cuando yo miro el gráfico de la función, encuentro que hay dos puntos. Uno es este que marqué en negro y otro es otro que está por acá, que no está marcado, pero hay por lo menos dos puntos que están a altura 5. ¿Qué quiere decir que están a altura 5? Bueno, que están a 5 unidades del eje X, por arriba del eje X. Esos dos puntos que están a 5 unidades arriba del eje X, quiere decir que
Si yo miro el punto que está acá abajo, que no sé qué número es, un número en el eje X que no sé quién es, si yo me pongo a pensar, ¿cuánto vale la función cuando la evalúo en este número que no conozco? Bueno, vale 5. ¿Y por qué es tan claro que vale 5 si ni siquiera sé cuánto vale el número? Porque yo estoy mirando la sombra de un punto del gráfico de la función que está a altura 5. Los puntos del gráfico de la función están formados por dos números, como todo en el plano. El primer número de un punto en el plano es el número X, y el segundo es el número Y, el de la altura. El X no sé quién es, pero tiene altura 5. Entonces, esto quiere decir que los pares de puntos en el gráfico de una función, siempre el número de la derecha es f del de la izquierda. En este caso, las coordenadas de este punto son x, 5. Eso quiere decir que el 5 es f de x. Vuelvo un par de fotos para atrás. Si vengo acá, a este ejemplo de la función lineal, este punto que está acá es el 2,8. Ese 2,8 no es cualquier cosa, sino que el 8 provino de hacer esta cuenta. El 8 es el resultado de hacer la cuenta f de 2. Entonces, siempre que vos veas un par de números así, como 2,8, que son el punto del gráfico de una función, siempre podés estar segura que el 8 es f de 2. El menos 1 es f de menos 1. A ver, en el plano hay un montón de puntos. Si yo quiero, puedo mirar el punto que está acá. Este punto que está acá es el 4,1. Y el 1 no es f de 4. Pero está todo bien, porque ese punto no está en el gráfico de la función. El gráfico de la función es esta recta. Entonces yo tengo dos tipos de puntos en el plano. Los que no están en el gráfico de la función y los que sí. Cuando un punto no está en el gráfico de la función, no tiene que cumplir nada. Las dos coordenadas pueden ser los números que quieran. Pero si un punto está en el gráfico de la función, la segunda coordenada tiene que ser f de la primera. Bueno, volviendo acá. Esto de la imagen. Número 5. ¿Está en la imagen, sí o no? Me encuentro con que hay un punto del gráfico de la función que tiene altura 5. ¿Cómo son las coordenadas del punto? Bueno, x,5, no tengo ni idea quién es x, pero sin duda 5 va a ser f de x. ¿Por qué? Porque así son los puntos del gráfico de una función. La segunda coordenada siempre es f de la primera. Entonces la idea es, si vos te encontrás en el gráfico de la función algún punto que tenga altura 5, el 5 va a estar en la imagen. Si yo quiero saber si el número 7 está en la imagen, lo que voy a hacer es buscar dentro del gráfico de la función algún punto que esté a altura 7. No dentro de los ejes coordenados, dentro del gráfico de la función, o sea, en la línea rosa. ¿Hay en el conjunto de puntos de la línea rosa algún punto a altura 7? No. Entonces eso quiere decir que el 7 no está en el gráfico de la función. Si yo miro los puntos que están a altura 7, son todos estos puntos acá por los que está pasando el cursor, puntos a altura 7, y ninguno de ellos forma parte del gráfico de la función, ¿sí? Ninguno de los puntos del gráfico de la función está a altura 7. Entonces el 7 no está en la imagen. Bueno, lo que va a pasar siempre con funciones cuadráticas es que la imagen tiene un tope, ¿sí? Si la cuadrática apunta para abajo, como en este caso que tenemos un coeficiente principal negativo, vamos a tener un tope de valores para la imagen de f, ¿sí? Que va a venir dado por la altura del punto del vértice. Ese va a ser el máximo valor admisible en la imagen de f. Ya si subo más arriba, esos valores numéricos más altos que la imagen que el i del vértice ya no van a estar en la imagen de la función.
Entonces la imagen de la función, cuando el coeficiente principal es negativo, o dicho de otra manera, cuando la cuadrática apunta para abajo, va a ser desde menos infinito hasta el i del vértice. ¿Sí? Y cuando la cuadrática apunte para arriba, la imagen va a arrancar en el vértice, en el i del vértice, y va a ir hacia más infinito. A ver si escribí eso. Acá. Lo tengo escrito acá. Cuando el coeficiente principal es positivo, el dibujo es así, y la imagen va a ser desde el i del vértice, que tiene que ir acá, hasta más infinito, y cuando el coeficiente principal es negativo, la imagen es desde abajo, desde el menos infinito, hasta la altura que corresponde al vértice, o sea, el i del vértice. Bueno, a ver. Me falta mencionarles estas dos definiciones de conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Bueno, conjunto de positividad es esto que le puse C+. Se le dice a los valores del eje X, a los valores del dominio de la función, en donde cuando vos haces la cuenta la función te da positiva. Ponele que el gráfico de nuestra función es así. El conjunto de positividad sería esto que marqué en verde, esta parte de acá y esta parte de acá. ¿Por qué? Porque fíjense que la parábola queda por arriba del eje X, ¿sí? En estos dos segmentos, la cuadrática queda por arriba del eje X. Y si queda por arriba del eje X, quiere decir que los resultados de f de X están dando positivos, y por eso los marco arriba del eje X. Conjunto de negatividad es lo que marqué en naranja. Va a ser aquellos valores del eje horizontal en donde la función dé negativa. Si sabemos el dibujo, si tenemos el gráfico como acá, es fácil determinar cuándo da negativa. Da negativa cuando está por debajo del eje X. Y eso, para un dibujo como este ejemplo, es entre las dos raíces, ¿sí? Es lo que marqué en naranja. Bueno, acá lo que hice abajo es poner el ejemplo concreto de nuestro ejemplo con el que estuvimos trabajando en esta foto. En el ejemplo este de arriba había supuesto un coeficiente principal positivo. Fíjense que la cuadrática apunta hacia arriba. En nuestro ejemplo, A era -2. Y tenía un dibujo más o menos así. Es muy, muy esquemático, pero más o menos era así. Por lo tanto, como el A es negativo, apunta para abajo. ¿Y cómo es el conjunto de positividad? Fíjense que acá funciona distinto. El conjunto de positividad siempre, siempre va a ser aquel conjunto, aquel segmento del eje X en el que tu dibujo queda por arriba del eje X. ¿Cuándo queda por arriba? Queda por arriba en esta parte que está en amarillo. Eso es el conjunto de positividad. Entre las dos raíces. O sea, el conjunto de positividad va desde -1/2 hasta 3. El conjunto de negatividad es lo contrario, es cuando el dibujo te queda abajo del eje X. Y eso es en todo este segmento naranja que tenés acá, junto con esta otra mitad naranja que tenés por acá. O sea, desde menos infinito hasta -1/2, y unión desde 3 hasta más infinito, esta parte de acá. Bueno, ¿qué pasa si no tenés raíces con el conjunto de positividad y negatividad? Por ejemplo, ponele que tenés un dibujo así. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Bueno, si tenés un dibujo así, la cuadrática, la parábola, está arriba del eje X siempre. O sea, siempre te da positivo. O sea, el conjunto de positividad son todos los números, ¿sí? Nunca el dibujo de la cuadrática te queda por abajo. Entonces, en este caso, que es en un caso extremo así, el conjunto de positividad son todos los números, desde menos infinito hasta más infinito, y el conjunto de negatividad no hay. O sea, nadie está en el conjunto de negatividad. No hay ningún número que cuando lo evalúes en la función g te dé negativo. Bueno, ese conjunto se le llama vacío, y habrán visto en los apuntes que esta es la forma de notar el vacío. Tiene un cero tachado. Bueno, por último, nosotros ya tenemos muchos datos de nuestro ejemplo con el que estuvimos trabajando, que es esta función,
¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos las dos raíces, que eran -1/2 y 3, y habíamos conseguido, bueno, la ordenada de origen que estaba gratis, se ve acá, y habíamos conseguido el vértice, ¿sí? Que era 5/4 una coordenada, y 6,1 más o menos la coordenada y, que es 49/8. Bueno, con todos esos datos, estamos en condiciones de escribir esta función cuadrática, que durante toda la clase la escribimos en forma polinómica, escribirla en esas otras dos formas alternativas que hay de escribirla, ¿sí? Que son la factorizada y la canónica. Vuelvo para atrás un poco. Para la factorizada, para escribirla necesitaba las raíces x1 y x2, ¿sí? Que es como se llaman a las raíces usualmente. Pero nosotros ya tenemos las raíces, son -1/2 y 3. Entonces, simplemente poniendo las raíces acá, en estos dos lugares, llegamos a la función escrita en forma factorizada. Acuérdense que el a se mantiene, o sea, el a sería -2 para nosotros. Y lo mismo para la canónica, ya tenemos estos datos del x del vértice y del y del vértice. Entonces, lo que hice acá fue eso, ¿sí? La factorizada, fíjense, este tercer renglón, la forma factorizada fue poner las dos raíces restando, y acá adelante puse el a, el -2. Fíjense el detalle este que es muy importante, que si vos tenés una raíz que es negativa, como -1/2, cuando la pongas acá, te va a quedar x menos, un menos de la fórmula, otro menos del número, menos -1/2. O sea que al final te queda x más 1/2. ¿Sí? Dos menos seguidos, regla de los signos, te queda x más 1/2. Por eso me quedó acá un más. Y fíjense que acá en la forma canónica, de nuevo, el a es el mismo, fíjense, -2, -2, -2, no importa la escritura, siempre el a es el mismo. Acá tengo el 5/4 del x del vértice, fuera del paréntesis tengo este 49/8, que es lo que decíamos que era prácticamente 6,1. Bueno, con esto cubro más o menos los temas vistos hoy, no, vistos esta semana.